¿Qué tal, apreciados amigos? Qué gusto estar compartiendo nuevamente con todos ustedes en este nuestro sexto podcast. Les damos la bienvenida y les invitamos a disfrutar de este tema que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Como ya dijo mi mamá, bienvenidos nuevamente. Les agradecemos mucho por la acogida que estamos teniendo. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante, el cual creo que al menos en el país estamos viviendo mucho, que es el temor por múltiples sucesos, por la inseguridad, por el peligro que estamos viviendo día tras día. Así que el podcast del día de hoy se llama ¿Cómo superar el miedo? Así que comencemos. Así es, queridos amigos, antes de sumergirnos en cómo superar el miedo, es importante conocerlo y partiremos diciendo que el miedo es la emoción natural, es una emoción natural, pero a menudo esta emoción natural puede desbordarse dentro de nosotros y causarnos limitaciones y hasta paralizarnos como seres humanos. El miedo puede presentarse en nuestra vida y en nuestro organismo también, ¿verdad, Ale? De diferentes maneras. Entonces, Ale nos va a decir cuáles son esas maneras. Un aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, también dilatación de las pupilas y también liberación de múltiples hormonas como el cortisol y la adrenalina. Son algunos de ejemplos. Y puede haber una sensación de alerta y vigilancia aumentada y algunas personas buscan evitar como ese Esta sentimiento sensación que les produce. Exacto, mientras que otras personas se sienten impulsadas a enfrentar a estos miedos. Exacto, es decir, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra forma de ser y de actuar, todo esto nos lleva ya sea a huir de estos temores o a enfrentarlos, ¿verdad? También algo, Ale, que a veces yo he escuchado a muchas personas que tienen miedo, muchas veces pues no, el miedo excesivo se convierte hasta en ansiedad, o sea, cuando ya se desborda, digamos así. Muchas veces también las personas dicen, tengo malestares estomacales, molestias de mi estómago, entonces muchas veces también yo podría como que aumentar esta característica más que se produce en las personas. Entonces también a veces nosotros no nos explicamos a veces por qué repentinamente nos duele el estómago o cosas así. Muchas veces también está relacionado con el miedo que podemos presentar ante cual o ante tal situación, ¿verdad? El miedo puede variar su intensidad y también en la forma como afecta a las personas. Puede ser un mecanismo importante de supervivencia para que podamos reaccionar frente a los peligros reales, ¿verdad? Pero también puede convertirse en un verdadero problema en nuestras vidas cuando se presenta de forma desmesurada o también cuando se presenta en nuestras vidas y sin tener un peligro real al cual nos estemos enfrentando. Este es un concepto que más o menos vamos a dar de lo que es el miedo para que nuestros amigos sepan a qué exactamente nos estamos refiriendo y tal vez también para que se identifiquen con algunas de estas características o algunas de estas sensaciones que se producen en su cuerpo o en su organismo cuando enfrentan episodios de miedo. Exacto, pero puede ser que algunas personas que nos están viendo digan, ay, qué miedo por lo que están diciendo y cómo supero esto, yo me siento así. Amigos, tranquilos, recordemos que en la vida, no estamos solos y en la Biblia nos dice que Dios dijo a su pueblo que no tema, Así es. porque Él estaba con ellos en todo momento. Y el pueblo de Dios somos nosotros, entonces, por personas que estamos en ese camino, de seguirle a Jesús, de seguirle a Dios, tenemos que estar tranquilos porque vamos a poder sobrellevar el miedo. Exacto. Y no estamos solos en este caminar o en esta ansiedad, no estamos solos, Dios está con nosotros. Así es. Y es muy importante, ¿verdad? Ya que nosotros, como siempre les decimos a nuestros queridos amigos, este podcast lo hacemos en base a lo que nos dice la palabra de Dios, que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras. Y yo quiero citar algo así textual que dice en la Biblia y que quiero que nuestros amigos que nos están viendo o escuchando escuchen esta parte con mucha concentración, porque el Señor quiere decirte esta palabra a ti que nos estás mirando, a ti que nos estás escuchando. El Señor se dirige con este texto a ti. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
Y sí, amigos, a pesar de que estamos pasando por circunstancias que tal vez nos causan ansiedad, nos causan miedo, con esto que estamos pasando en el país actualmente, que tal vez no quieras salir de tu casa, tal vez cada vez que sales sientes que algo malo va a pasar, tenemos que saber que como somos personas de fe, somos personas seguidoras de Jesús y de Dios, tenemos que tener la certeza de que nuestro Padre Dios nunca nos va a dejar, ni nunca nos va a desamparar. Porque muchas veces sentimos que Él no está, o que, por ejemplo, en la situación del país, Él, no sé, abandonó al país. O hay hasta muchos memes de que dice que Dios está en ciertos lugares, en ciertos momentos, pero todo esto conlleva que nosotros, nuestro subconsciente lo tome como algo literal. Exacto. Y que nos haga pensar que Dios no está con nosotros en todo momento, está en ciertos lugares o en cierto tiempo. Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Entonces, como tenemos fe, tenemos que saber que no nos desampara y no nos deja solos. Y a pesar de que estemos pasando por alguna situación en concreto, no sé por qué estarás pasando, pero si estás pasando por algo, déjame decirte que Dios está contigo. Y es normal tener miedo, pero Dios va más allá del miedo. Exacto. Dios es la paz que sentimos. Así que si como somos creyentes y tenemos fe y tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, tenemos que acercarnos a Él, porque, y sobre todo en la fe. Sí, Ale, tienes mucha razón. Y también no únicamente hablemos del miedo que tal vez tenemos como país, a veces por la delincuencia o por la inseguridad, como tú ya lo dijiste al iniciar este podcast, sino también hablemos de aquellas situaciones que a nivel mundial se están viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Y también, por ejemplo, algo que a mí como mamá me ha tocado mucho, sobre todo porque tengo hijas pequeñas, es el tema de esta película que va a ser lanzada aquí en los cines, aquí en Ecuador, a finales del mes de agosto. Se llama Sonido de Libertad. Sí. Entonces, habla sobre la trata de los niños y cosas así que realmente yo creo que a todas las personas de una u otra forma nos afecta o nos impresiona, ¿verdad? Saber de estos contenidos, pero que también nos sirven para concientizarnos sobre la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces, y a veces eso sí nos sirve para para saber la realidad que vivimos, pero como tú dijiste, como personas creyentes en Dios, que confiamos en nuestro Padre, tenemos que, obviamente, conocer la realidad, porque tampoco podemos cerrarnos o tapar nuestros ojos, ¿verdad? Ante lo que está sucediendo y contra las cosas que tenemos que luchar y, por ejemplo, contra las cosas que tenemos que proteger a nuestros pequeños y todo eso, porque como padres estamos llamados a proteger, a dar seguridad, a dar cuidado a nuestros niños, por ejemplo, hablando en particular de esta película. Entonces, pero también como personas que creemos en Dios, sabemos que nuestra protección viene directamente de Él. Uh-huh. Y eso nos da tranquilidad en nuestros corazones. No sé si tú sabes, dale la fecha exacta en la que esta película se va a estrenar en los cines de aquí, me parece que es el 31 de agosto. Sí, justamente esta película se estrena el 31 de agosto en los multicines. La verdad no estoy segura si en otros cines del país se estrenará, pero en multicines se va a estrenar este día. Y en inglés la película se llama Sound of Freedom, para que la busquen y vean de qué trata. Es un tema que la película siendo muy controversial ahora, pero es algo que lamentablemente estamos viviendo a diario. Pero bueno, tocamos esta película porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando alrededor del mundo, no solo aquí en el país, y como hay tantas cosas, hay tanta información, entonces que nos puede generar miedo, nos puede generar ansiedad, nos puede generar estrés. Uh-huh. Pero tenemos que confiar en Dios, como ya dije, y saber que Él no nos desampara y está con nosotros en todo momento. Exacto, así es. Recordemos que la fe en Dios es nuestro cimiento para superar el miedo. Al confiar en su amor y en su providencia, nosotros vamos a superar el miedo que tenemos y a poder enfrentarnos a esos temores que se presentan en nuestra vida, como dijo Ale, ya sea en el ámbito de nuestra ciudad, de nuestro país o del mundo entero. Y esta fe que que tenemos y que estamos buscando desarrollar a través de estos podcasts van a permitir que este miedo no se desborde, como dijimos. Exacto. Porque el miedo es una emoción natural y obviamente nos sirve para protegernos, uh-huh. Pero ya es realmente y se convierte en un verdadero problema cuando este se desborda. Entonces,
justamente tratamos de este tema por noticias que hemos visto, por cosas que hemos escuchado. Entonces creíamos que era necesario hablar de este tema y sobre todo de recordar que si tenemos fe en nuestro Padre Dios y basados en su palabra y pidiéndole la sabiduría que Él nos dé, vamos a poder salir victoriosos de todo este tipo de problemas y circunstancias. Ahora vamos a citar un hermoso ejemplo bíblico sobre un hombre, bueno, digamos más que nada sobre un chico. Claro, era un joven. Exacto. Que dejó atrás su miedo y se enfrentó a su adversario y salió victorioso. Este chico era David, así que comencemos. La historia de David y Goliat, amigos, se encuentra en el Antiguo Testamento, en la Biblia. La historia narra el épico enfrentamiento que tuvieron el joven pastor David y el temible gigante Goliat. Así que vamos a comenzar con este resumen. ¿Cómo comienza? Los filisteos y los israelitas se encuentran en una confrontación y los filisteos envían a su campeón Goliat, quien era un gigante. Exacto. Y obviamente tenía una gran estatura y muchísima fuerza. Era alguien, digamos, insuperable. Uh-huh. Así que lo envían para desafiar a un guerrero israelita en un combate singular. Durante 40 días, Goliat enfrentaba a los diversos guerreros israelitas como en una pelea mano a mano. Uh-huh. Y el rey Saúl estaba muy nervioso y también estaban nerviosos y aterrados los del ejército israelita. Claro, todos los israelitas. Así que aterrados estaban, desesperados también para ver quién podía luchar contra Goliat. Y en un giro inesperado llega David, quien fue ungido por Dios como el futuro rey de Israel. Pero sin embargo, como dijimos, era un chico y aquí solo llegó como un pastor. Exacto. Y llegó solo para ver comida para sus hermanos. Así es, Ale. En el momento en el que David fue al campamento donde estaban, pues, no digamos, el ejército de los israelitas, uh-huh, a dejar las provisiones para sus hermanos, David escucha el desafío que Goliat había hecho al pueblo de Israel. Y este desafío era que un israelita se enfrente contra él. Obviamente que él y los filisteos pensaban que iba a salir victorioso Goliat, ya que era un luchador, digamos así, que tenía muchísima experiencia y era un hombre gigante, entonces tenía todas las de ganar. David, al escuchar este desafío, se ofrece voluntariamente a enfrentarlo. Al inicio, el rey Saúl no estaba convencido de que sea David quien lo enfrente, ¿no? Porque obviamente hablamos aquí en la Biblia, nos dice que David era un pastor joven. Entonces asumo que debe haber sido más o menos, Ale, como tú, obviamente él era varón, pero era un joven que no tenía mucha experiencia, que no tenía conocimiento en el campo de batallas. Entonces el rey Saúl estaba dudoso, decían, no, él no tiene experiencia ni conocimientos en este tema de lo que es la guerra, ni los problemas, digamos, bélicos, ni nada. Entonces como que no confiaba en David. Uh-huh. Pero luego de eso, y también seguramente nadie más quiso enfrentar a Goliat porque por el miedo que sentía. Entonces el rey Saúl aceptó lo que David quería, pues no, enfrentar a Goliat. Uh-huh. Entonces David no utilizó ni las armaduras ni las armas que tradicionalmente utilizaban los israelitas. Uh-huh. Al contrario, él utilizó simplemente una honda y 5 piedras que había encontrado en un arroyo. O sea, desde cualquier punto de vista que tú hubieses visto en esa época, obviamente como un militar o como un combatiente, decías, este joven va a perder, va a ser una burla, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó el momento del enfrentamiento y Goliat, como era un gigante, al ver al joven pastor David, se burló de él viéndolo. Pero David no se dejó amedrentar. David no se dejó intimidar por el gigante, porque él en su mente y en su corazón sabía que iban con la protección del mismísimo Dios, del creador del mundo, del creador del cosmos y del universo. Entonces David tenía esa seguridad en su corazón, lo que le llevó a atacar a Goliat con esta honda, con estas 5 piedras, lo derribó y lo mató. O sea, fue un éxito rotundo por parte de David
Y aquí nos demuestra, pues, ¿no? Que esa confianza en el Señor, él confiaba en la protección que el mismo Dios le daba, le llevó a enfrentarse a ese temor gigante que él tuvo en ese momento y a salir, y no solamente enfrentarse, sino salió victorioso de ese enfrentamiento. Exacto, y esta historia de David y Goliat es un poderoso ejemplo de cómo la fe, la valentía y la confianza en Dios puede superar obstáculos que pensamos que son imposibles o que son insuperables. Porque, ¿cómo íbamos a pensar? Nadie hubiera imaginado de que David iba a ganar a Goliat. Y a través de esta valiente acción, David no solo derrota a un enemigo formidable, sino que también inspira a otros a confiar en Dios y enfrentar sus temores por medio de la fe y la determinación. Qué lindo. Y qué linda historia realmente que acabamos, Ale, ¿no? de compartir con nuestros amigos. Es una historia hermosa en la cual nos demuestra que muchas veces, y es lo que pasa en la vida real, que muchas veces nos enfrentamos a miedos superiores a lo que creemos que son nuestras fuerzas. Decimos, esto yo no lo puedo superar, esto yo no lo puedo atravesar, pero no nos olvidemos, como dijimos al inicio de este podcast, que en este viaje llamado vida no estamos solos. Exacto. Estamos cogidos, estamos agarrados de la mano de nuestro Padre Dios. Y si estamos de su mano, cualquier adversidad por medio de la fe la vamos a poder superar. Amén. También queremos, Ale, como tú sabes, ya es una pequeña costumbre que hemos hecho a lo largo de estos 6 podcasts, siempre nos gusta darles a nuestros amigos unos pequeños tips para que estos temas que nosotros tratamos en formato de conversación, ¿verdad? Entre las dos, nuestros amigos también puedan aplicarlo en su vida para que encuentren en este caso una fortaleza para superar sus miedos. Exacto, y que lo vean de una manera más didáctica. No solo algo hablado, sino algo que lo puedan aplicar día tras día. Exacto. Una forma y el primer tip que les damos es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Como les hemos dicho y siempre recalcamos en esto, la sabiduría viene por el escuchar la palabra de Dios. Y si, por ejemplo, tenemos miedos, tenemos temores y en diferentes ámbitos, ¿verdad? Porque no únicamente a veces es el miedo, por ejemplo, de los peligros o de la inseguridad o de ese tipo de cosas. A veces llegan temores como decíamos, ¿no? Desbordados o absurdos a nuestras mentes. Por ejemplo, decimos, por ejemplo, las personas que tienen trabajo, seguiré conservando mi trabajo. Muchas madres que están a veces solas con sus hijos dicen, yo tendré la fuerza para trabajar, para proveer a mi casa, para darles de comer a mis hijos, y empiezan a tener esas dudas en diferentes ámbitos, no únicamente, como les digo, en la inseguridad y en el temor, sino en todos los aspectos de la vida se pueden presentar temores. Pero si nosotros estamos alimentándonos constantemente de la palabra de Dios, justamente el otro día hablaba con una pariente mía y ella me decía, yo no tengo mucho tiempo, Cris, de leer la Biblia, a veces por el tema del trabajo y cosas así. Obviamente no vamos a decir nunca que no lean la Biblia porque es fundamental en nuestra vida, tanto personal como espiritual, porque como hemos dicho muchísimas veces hasta el cansancio, la palabra de Dios es una fuente de sabiduría. Pero si a veces no podemos, por ejemplo, leer, podemos incluso ahora, yo he visto que yo no utilizo mucho, pero yo he visto que mi hija lo hace y lo hace mucho. Utilizan, por ejemplo, la Biblia en el teléfono. Entonces, a veces en tiempos libres pueden leer la Biblia o pueden escuchar también la palabra de Dios explicada por alguna persona que tenga conocimiento de Dios, por ejemplo, como en estos podcasts. Exacto. Obviamente, aparte de estos podcasts, también pueden escuchar otros podcasts, pueden escuchar contenidos que hablen de Dios en el YouTube, en Spotify, en Instagram, es decir, de diferentes maneras. También otra cosa, que esto sí, tengo que reconocer que mi hija me enseñó, o sea, más que nada, no me enseñó, sino que fortaleció eso en mí. Me decía, mami, escucha música de Dios. Escucha música que te hable de Dios. Y eso sí es importante, porque eso, de tanto escuchar, eso se va metiendo en nuestro subconsciente. Y estas son realmente armas que nosotros tenemos para cuando el enemigo nos quiere atacar y nos quiere infundir miedo o nos quiere infundir inseguridad o preocupación. Esos van a ser unas luces en medio de la oscuridad para cuando el enemigo quiera meternos, digamos, estos temores en nuestra vida. Y por ejemplo,
si una persona se siente insegura del porvenir, insegura con miedo de qué pasará con su economía mañana, pasado y cosas así. Por ejemplo, si escuchan esta palabra que yo voy a leer, ¿cómo no van a animarse? Y voy a leerla así de manera textual porque es tan linda que quiero leerla textualmente. Y dice así: miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. O sea, imagínate, Ale, qué palabra tan hermosa, qué promesas que Dios hace a nuestra vida, ¿verdad? Pero si nosotros no leemos la Biblia, no nos empapamos de la palabra de Dios, ya sea por diferentes medios, como hemos dicho en esta ocasión, ¿cómo vamos a saber estas promesas? ¿Y cómo vamos a poder ni siquiera recordarlas en un momento de duda o de miedo o de temor? Entonces, por eso, en esta ocasión también les llamamos a llenarse, a almacenar en su mente y en su corazón la palabra del Señor para que sea una luz en medio de la oscuridad. Exacto, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Yo pienso también que otra forma de estos miedos, superar estos miedos y tener una relación más profunda con Dios es la oración. De hecho, tenemos un podcast sobre la oración y de hecho fue el podcast anterior, así que si no lo han visto o no lo han escuchado, véanlo en todas nuestras plataformas. Exacto, les invitamos a que si no lo miraron, luego de terminar de ver este podcast, puedan ver el podcast de la oración. Exacto, y como dijo mi mamá, si no tienen tiempo, tal vez no pueden ver todo el video completo, también tenemos Spotify, ahí están todos los capítulos, los puedes descargar y no sé, cuando estás haciendo el trabajo, lo puedes poner y solo lo escuchas, no es necesario que lo veas para que te llegue el mensaje, lo puedes escuchar de diferentes formas. Exacto. Y por esto implementamos Spotify, porque sabemos que hay personas que están ocupadas todo el tiempo y la única forma es escuchando. Así que esto, y por favor, si no lo han visto, vayan a ver el podcast anterior que era sobre la oración y cómo nos ayuda y cómo cambia nuestras vidas. Y la oración se aplica también en esto, ya que es una poderosa herramienta para encontrar calma interior en medio del miedo o en medio de la ansiedad, ya que al momento de nosotros dar nuestras preocupaciones, decirle nuestras preocupaciones a Dios, sentimos la paz de Dios en nuestro corazón, porque sentimos que ya dejamos en manos de Él todo lo que está pasando. Así que por esto la oración es muy importante, porque al momento de nosotros hablar con Dios, contarle lo que nos está preocupando, lo que nos está haciendo que tengamos temor, Él nos va a dar consuelo y nos va a dar paz. Así es. De hecho, en la Biblia dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que hasta en la Biblia nos llama a que oremos, porque de esta forma vamos a recibir la paz de Dios. Así es, sí, y es verdad, y como tú dices, no, al momento que nosotros contamos algo que nos está invadiendo de manera obviamente negativa en nuestra vida, como que nos descargamos. Ajá. Hasta el adagio popular dice, pues no, pena contada es media pena. Entonces, en este caso tal vez no sea una pena, sino tal vez sea un temor, como hemos estado hablando a lo largo de este podcast, pero como dijimos también en el podcast de la oración, el mejor lugar donde podemos confiar nuestros temores, nuestras preocupaciones, es en las manos de nuestro Creador, porque Él no nos va a ver mal o no nos va a ver, no nos va a juzgar. Porque muchas veces, por ejemplo, se presentan en nuestra vida este tipo de temores, digamos que no son saludables, porque dijimos al inicio que el temor es un arma importante en nuestra vida, porque nos protege, ¿verdad?, de los peligros inminentes. Pero muchas veces cuando esto ya se vuelve un problema, cuando no se presenta en esos momentos, sino únicamente se presenta ante cosas que no tienen sentido, podríamos así decir.
Entonces a veces no podemos contar esos temores, esos miedos que en nuestra mente reconocemos que son absurdos, pero no podemos ir, por ejemplo, a veces decirle a nuestro esposo, a nuestra mamá o a un amigo, porque nos da vergüenza como seres humanos. Pero en cambio, al entrar en contacto con nuestro Padre Dios, podemos sacar esas cosas y vamos a sentir alivio. Exacto. Vamos a sentir alivio y es algo real, porque yo muchas veces he tenido temores, dudas, inquietudes, y me he postrado ante Dios y yo he sentido paz. He sentido la paz que únicamente viene de Él, porque Él es un Padre amoroso que está esperando que tú te acerques para Él darte un poquito de ese amor. Exacto. Bueno, amigos, ya a medida que vamos llegando al final de este episodio, queremos recordarles que muchas veces el miedo es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Justamente como decía anteriormente, a veces esos episodios de temor, esos episodios infundados de miedo, de preocupación, nos van a llevar a los pies de nuestro Señor. Exacto. Porque a través de eso vamos a buscar la oración, la lectura de la Biblia y estar más cerca del Señor de diferentes formas, como ya también lo dijimos, escuchando programas que nos hablen de Dios, escuchando música y todo este tipo de cosas. Entonces, más bien, nunca nos olvidemos que el Señor está siempre protegiéndonos, dándonos su protección, así como le dio a David. Asimismo, nosotros somos su pueblo amado, no porque lo merezcamos, sino porque su amor y su misericordia son infinitos. Entonces, no dudemos de esto. Y también yo quiero invitarles a nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales a que este 31 de agosto todos los que puedan se acerquen a los cines del Ecuador y puedan ver la película Sonido de Libertad. Vamos a dejarles en la descripción del video el nombre y la fecha en la cual va a estar ya en cartelera para que ustedes puedan mirarla, puedan conocer esta película que ha causado mucha controversia por diferentes aspectos y sobre todo, a pesar de todo, nunca perder la fe, la confianza en Dios y saber que su amor es infinito. Exacto, amigos. Muchas gracias por ver este podcast, por ver este nuevo episodio. Esperamos que les sea de gran ayuda en su día a día con estos consejos también que les dimos y que se den cuenta que no están solos en esto, sino que muchas personas, tal vez todos, estamos pasando por algún tipo de temor, pero también tenemos que saber que Dios está con nosotros y que Él no nos ha dejado solos. Así que, amigos, espero que les haya servido muchísimo y esperen el próximo podcast. Y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Viva Jesús-01. Estamos en YouTube como Viva Jesús. Y estamos en Spotify, de hecho, donde ya les comenté que tenemos todos nuestros episodios para que los escuchen. También estamos como Viva Jesús. Así que esperamos que nos sigan acompañando. ¡Chao!